Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora en donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa más de lunes aquí en su canal de Flor de Loto Transformando la Pérdida, con un tema muy interesante para esta semana y algo que nos están pidiendo mucho a partir de los videos anteriores y que hemos estado como hablando y tocando este tema que es obviamente fundamental en nuestro canal, que es precisamente el tema de la muerte. Entonces, estos conceptos que voy a dar el día de hoy son bien importantes y pueden ser muy significativos para todas las personas que se identifiquen un poco con esta parte y con esta preocupación que da el hablar de la muerte y el hablar de nuestra propia muerte. Entonces, en el programa del día de hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de ese miedo intenso, ese miedo irracional a nuestra propia muerte y la fobia a la muerte en general. Hablar de temas de muerte, de cementerios, de morgue, de toda esta parte de enfermedades, de hospitales, que a mucha gente les pone muy mal, les causa muchísima ansiedad. Entonces quisiera empezar platicándoles y comentándoles esta parte de esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué llegar a darle tanto significado a la muerte en general? Es un proceso natural, es un proceso normal de la vida. Y obviamente muchas personas no quisieran llegar a ese momento. Entonces, ¿cuántas veces evadimos también el tema? Nos causa muchísimo miedo, nos causa como esta ansiedad incontrolable y como este miedo irracional a no poder hablar del tema. No poder hablar del tema de nosotros y no poder hablar tampoco del tema de familiares o de gente cercana o gente que amamos mucho, que quisiéramos que fueran eternos, pero no, pues la realidad es que no es así, ¿no? Llega un momento en el que la presencia física pues ya no está en este plano, ya no está en este lugar y entonces se tiene que abandonar este cuerpo, que es precisamente cuando llega la muerte. Entonces, también recordarles que este es un espacio de muchísima libertad en donde se van a tocar, en donde se va a tocar este tema de la muerte desde diferentes perspectivas y mucho también de lo espiritual porque va muy conectado a este significado y a esta parte también que tiene que ver la muerte y que tiene que ver mucho con toda esta parte de las creencias y de saber a dónde vas después de que abandonas este cuerpo físico y ya no estás más como en este mundo, ya no estás más como en esta realidad. Y es un tema bastante extenso, ¿no? O sea, es un tema en donde todos podemos tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y todos pues son totalmente válidos. Entonces, la idea también de este canal es poderte dar otras perspectivas desde las diferentes corrientes, desde las diferentes herramientas también que todas las personas han utilizado y que les han ayudado para llegar a entender un poco más este tema de la muerte y que no les pese tanto en su día a día. Esa es también como la otra cuestión, ¿no? Abrir estos temas, abrirlos muy libremente y hablar desde las generalidades de la muerte hasta situaciones muy específicas que podemos estar viviendo en nuestro día a día o que podemos estar viviendo en el duelo o que sabemos que alguien más está viviendo y que esta información les puede ser de mucha ayuda. Entonces, esa es como la intención, abrir nuevos canales, abrir nuevas formas también de comunicación acerca de la muerte e ir quitando como ese miedo, ir rompiendo como estos tabúes acerca de la muerte, hablar de muchas cosas que tienen que ver también con cultura, que tienen que ver con pensamientos, con ideas, con sensaciones, con emociones respecto a la muerte y que a veces funcionan o a veces no funcionan porque nos hacen sentir sumamente ansiosos y nos asusta, ¿no? El poder hablar de esto.
Entonces, siéntanse muy libres de poder comentar lo que quieran ahí en comentarios, ya después de que ustedes escuchen toda esta información, de poder poner todas las preguntas que tengan y de poder resolver también como todas estas dudas. Atrévanse por favor a preguntar, acérquense. Hay muchas personas que me han escrito, que han estado ya escuchando los programas anteriores y me han hecho preguntas, me han escrito a mis redes de contacto y han hecho muchas preguntas acerca de todo lo que genera este tema de la muerte y que no nos atrevemos a preguntar porque sentimos que vamos a ser juzgados o que vamos a... pues no sé lo que cada persona piense, pero siempre pensamos como en negativo, ¿no? O sea, que esto tiene que estar como muy en secreto, como que no hay que hablarlo, como que no sé por qué pensamos esto, ¿no? Quizá porque a lo mejor estas personas no han tenido como un acercamiento tan claro o tan preciso con la muerte, o esta experiencia a lo mejor no directa, pero sí muy indirecta, y que entonces hace que quieras como conocer más y explorar más, ¿no? Acerca de este tema, y sobre todo quitar como estos temores, quitar estos miedos para poder avanzar y que realmente tú lo puedas ver en algún momento como parte de este ciclo y de este proceso de vida. Entonces, esa es un poco la intención del programa del día de hoy, así que por favor dejen todos sus comentarios y dejen todas sus preguntas. Y bueno, lo que les comentaba era precisamente esto. ¿En qué momento cada uno de ustedes va a ver o va a significar a la muerte desde este proceso de vida, desde este proceso de la normalidad? O sea, que es algo normal, que a todos nos va a pasar, que no sabemos en qué momento, qué día, a qué hora, cómo. Eso es algo que no sabemos y que a lo mejor a mucha gente le da mucha curiosidad, a otra gente no, o sea, ni hablar del tema. Pero independientemente de el team en donde tú estés, lo importante es que tú lo puedas ver así. O sea, que puedas ver a la muerte con esa normalidad que deberíamos de verla todas las personas. Y que esto ni siquiera a veces es como tuyo. O sea, el significado que tú le das de que la muerte es horrible, de que la muerte no debería de existir, de que la muerte te roba, te quita, te hace, eso. O sea, ni siquiera son conceptos a lo mejor que tú tengas muy presentes, pero sí pueden ser de alguien más. Y sí pueden irse pasando como de generación en generación y entonces ir causando como este rollo mental muy fuerte y causar como estas ansiedades tan fuertes. Y estos términos, ¿no? Que es precisamente las fobias y estos miedos irracionales y estos miedos enormes que tienen que ver con la muerte, ¿no? Entonces, el primer concepto es precisamente esto de la tanatofobia, que es el miedo, ¿no? El miedo intenso, el miedo exacerbado, exagerado, es como muchísimo miedo a nuestra propia muerte. Entonces, esto pasa y realmente es un problema porque muchas personas llegan a terapia con esta sensación y con estas crisis de ansiedad constantes por el hecho de estar constantemente pensando en ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a ser mi muerte? No quiero morirme, no quiero que eso llegue, no quiero que eso pase. Entonces está la persona en ese constante pensamiento que lo único que genera pues es precisamente más miedo. O sea, más miedo porque es algo que no, o sea, es algo que no vas a encontrar respuesta y que en un principio pues no va a ser fácil porque pues eso nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué no mejor centrarte en lo que sí puedes tener control, en lo que sí puedes tú dar como otro significado mucho más claro y hacerlo, ¿no? Hacerlo en el presente y hacerlo en el momento, como disfrutar tu vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es bien interesante porque una cosa da otra cosa y da otra sintomatología.
y genera otras situaciones. Entonces, las personas, por ejemplo, que están en constante enfermedad con el cuerpo, que están somatizando todo el tiempo, suelen ser personas que están como súper asustadas y con un miedo irracional a morir, ¿no? Y entonces sienten todas esas sensaciones y sienten todas esas dificultades en su cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo primero? O sea, ¿qué pasa con una persona que sufre de, que somatiza o que sufre de hipocondriasis, por ejemplo, ¿no? Que puedes tú tener a una persona muy cercana o has escuchado este término de hipocondria, que es precisamente como todas estas sensaciones que una persona puede llegar a sentir en su cuerpo sin que realmente las tenga. Tener enfermedades, sufrir enfermedades, sentir que tiene enfermedades que realmente su cuerpo no tiene. Entonces es como solamente la sensación, una sensación que los pensamientos de la persona producen. Entonces son como esos pensamientos, son como esas sensaciones que están conectadas y que una cosa da a la otra y que entonces hacen un boom en el cuerpo. Y entonces ya sienten que tienen la enfermedad de la demás familia, ya sienten que tienen la enfermedad más grave del mundo, que se van a morir. O sea, toda esta serie de pensamientos que los hacen tan reales y que los hacen tan significativos en su vida, están presentes todo el tiempo. Entonces tiene que ver con esta parte del miedo a morir algún día. Y entonces esto se convierte en una ansiedad exagerada, en una ansiedad realmente fuerte y en una ansiedad realmente grave, que es lo que se le llama la tanatofobia. Entonces también tenemos por otro lado la fobia a la muerte, que tiene que ver como con todos esta parte que existe de muerte, que no lo podemos como evadir, porque pues está en nuestro día a día, y entonces es así como que constantemente estas personas se topan con cementerios, por ahí les llega la noticia de que alguien falleció, y entonces empiezan a hacer esto como tan significativo en su vida, en su persona, en su cuerpo, que ¡fum!, ¿no? Empieza a haber una reacción. Y empieza a haber una situación que con el tiempo se agrava, ¿no? Y entonces eso es como lo complicado y eso es realmente como lo difícil. ¿Por qué? Porque acuérdense que una fobia, sea cual sea, llega a incapacitar a ese ser humano. Entonces, incapacitar significa que ya no puede hacer su vida diaria. Ya hay algo que le está atormentando tanto en cuestión física, en cuestión mental, que ya no puede ser esa persona funcional en su día a día. Y entonces empieza a ver situaciones muy graves de ansiedad, empieza a ver situaciones también muy graves de depresión, y es entonces cuando llegan a la terapia o pueden llegar a psiquiatría ya muy mal. Y entonces, si se dan cuenta, todo esto obviamente tiene un proceso. Entonces empieza de lo más sencillo a lo más grave, o sea, a lo máximo, o sea, cuando ya el paciente ya no puede más, cuando a lo mejor ni siquiera el paciente se da cuenta, pero algún familiar sí, y entonces es así como que, bueno, es que mi paciente, mi hermano, mi mamá, mi tío, mi papá ya está súper deteriorado por este pensamiento constante, ¿no? De no quererse morir o de que se va a morir o sentir que se va a morir. Y entonces pueden ser sensaciones, pueden ser pensamientos, pueden ser como muchas cosas las que puedes llegar a sentir y a pensar, y desde ahí empieza el problema, ¿no? Porque hay que ver si realmente todo eso es mío, todo eso es de nosotros, o está siendo absorbido de alguien más. Entonces, desde ahí empieza como esta parte de ir trabajando con el paciente, ese miedo intenso, específicamente con esta tanatofobia o con esta fobia a la muerte, ¿no? En general. Entonces, ¿qué es lo que te puede llegar a generar como este miedo intenso de morir algún día? ¿No? Esa es una pregunta que
que podría hacerte y que entonces a lo mejor la puedes responder o no la puedes responder porque de repente es muy complicado. Y como les digo, son temas que evadimos, son temas de los cuales no nos gusta hablar, son temas que cuando suceden y llegamos a perder a un ser amado, un ser querido, es cuando más o menos ya le damos como el valor o la importancia de sí decir, a ver, ok, me echo un clavadito por aquí de esta situación, de lo que tiene que ver con la muerte, ¿no? De lo que tiene que ver con la existencia, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. Y no es como para que constantemente te estés como preguntando y agobiando, si es que te agobia, ¿no? Si es que te agobia estos temas de muerte, ¿no? O de hablar de muerte y de cómo poder superar también como esas pérdidas. Entonces, algo que yo sí te puedo sugerir y algo que te puede ayudar mucho es no le temas, o sea, no le temas a la muerte, no le temas como al saber que en algún momento ese ser querido ya no va a estar contigo porque cumple un ciclo su vida. Entonces, claro que tiene que ver con factores externos, pero si te das cuenta, muchas veces el dolor o el sufrimiento que sentimos cuando perdemos a alguien que amamos mucho no tiene que ver con la muerte en sí, o sea, con el hecho de morir y descansar, ¿no? A lo mejor si lo vemos así, es así como que, o sea, qué bendición para la persona que está sufriendo, ¿no? O sea, que estuvo 10 años sufriendo por esa enfermedad y que llegó el momento en el que ya no pudo más, su cuerpo no resistió, sus órganos ya no resistieron y entonces es como un descanso, o sea, como un descanso completo del cuerpo, como un descanso completo de la muerte, porque vemos sufrir a esa persona y entonces también nosotros sufrimos. Entonces, imagínense la agonía que se puede llegar a vivir de poder tener a tu familiar postrado todo el tiempo mal y que aparte tú tengas que cargar y tengas que ver eso. Entonces es un doble, es un triple, es un cuádruple sufrimiento que no está padre, ¿no? Entonces, si vemos, no tiene que ver en sí con la muerte, o sea, con la muerte como tal, con el hecho de morir, ¿no? Porque ¿qué es morir? Es un descanso. Es como cuando tus órganos completos, tu cuerpo deja de funcionar, ya no tiene como las funciones cada órgano de tu cuerpo. Y entonces es como esta parte de FUM, o sea, como si apagáramos el CPU de la computadora o apagáramos una computadora, ¿no? Y entonces eso es el hecho de la muerte, ¿no? Ese es como el significado de la acción de morir, ¿no? O sea, que ya no funcione tu cuerpo, que ya no funcione como tu conciencia, ¿no? Nunca más y como que se apague. Entonces, eso si lo vemos y lo escuchamos, quizá no sea como tan grave, pero lo grave viene con el significado que tú le das, ¿no? ¿Qué significa eso para ti? Entonces, unos pueden ser así como que muy leve, puedes escuchar personas que te dicen que no le tienen miedo a la muerte, tampoco no que estén listos, pero es así como que no se preocupan por eso. Y si en algún momento llegara a pasarles muy repentinamente o muy en una parte de que te digan conscientemente, oye, te queda tanto tiempo de vida, a lo mejor lo tomarían de otra manera a otra persona que le puedas preguntar y que te diga así de no me toques ese tema, no quiero saberlo, no quiero que llegue ese momento, me pone mal, ¿no? O me pongo mal. O peor aún, ¿no? Las personas que están constantemente pensando en esta parte de no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, cuando sabemos que va a tener que pasar algún día y por qué entonces te desgastas en eso, ¿no? O sea, te desgastas en si sí va a ser mañana, si no va a ser mañana, en qué me va a pasar. Viven en una paranoia total, en una paranoia constante. Entonces, si se dan cuenta, pues la verdad es que no tendría mucho caso vivir así, porque aparte pues eso ni es vida, o sea, no vives una vida agradable, no vives una vida feliz, no vives una vida
en el presente, ¿no? Y como en la conciencia de saber que no, o sea, que ahorita estás bien, que no tienes por qué sufrir por ello o adelantarte a estar piense y piense en el momento en el que va a suceder, si no va a suceder, si sí va a suceder, o sea, qué va a pasar como en esta parte, ¿no? O qué va a pasar ahí. Entonces es muy importante que tú puedas tener conciencia de en qué quieres aprovechar tu tiempo y en qué quieres poner tu energía. Esto también es muy importante porque entonces tú le das poder a eso. Y entonces es que a veces los síntomas son mucho más graves y son mucho más constantes porque estás dándole todo el tiempo importancia, todo el tiempo dándole poder a ese pensamiento, que es lo que llamamos en psicología la profecía autocumplida, ¿no? Termina pasando. Entonces, es esto, ¿no? Sobre todo el tema de hoy, el programa de hoy, va muy enfocado para todas esas personas que ya se les hizo como esta parte de estar nada más pensando en esto, ¿no? Y suele también aparecer mucho este pensamiento y ser muy repetitivo cuando tenemos una pérdida muy reciente, ¿no? Y entonces es así como que ya no está mi mamá, ya no está mi papá, ya no está mi hijo, ya no está mi esposo, y entonces me va a pasar a mí, ¿no? También me va a pasar a mí. Entonces, esta parte que de repente los dolientes dicen es que ¿por qué no me fui con él? ¿O por qué no me fui con ella? ¿O por qué mejor a mí? O sea, son oraciones o son frases que claro que en el momento la persona siente, pero no es lo que realmente desea. O sea, no es como esta parte de realmente conscientemente de decir, ay, sí lo deseo y me quiero morir, ¿no? Entonces, es tanto el sufrimiento, es tanto el dolor que se siente en ese momento, que es como lo que inmediatamente tú piensas, ¿no? Y entonces es como lo que expresas. Pero entonces ya vas como tomando conciencia de la situación, como tomando conciencia de lo que pasó, vas entendiendo con este tipo de información también como muchas cosas, y entonces te vas dando cuenta que eso lo dices desde el sentimiento, o sea, desde el momento en el que tú estás sintiendo tanto dolor y tanto sufrimiento, pero no es porque realmente tu conciencia lo quiera, ¿no? O sea, tu conciencia lo quiera o tu conciencia realmente sea algo que desee, ¿no? Con todo el corazón. Entonces ya después es cuando tomamos conciencia y decimos, sí es cierto, ¿no? O sea, no es tanto, no va tanto por ahí, o no es por ahí lo que yo quería como expresar o lo que realmente yo quería como decir, pero es algo que en el momento sentimos y es algo que pues podemos soltar y es algo que podemos decir. Entonces, para esto, pues obviamente existe la terapia, existe la ayuda psicológica, existe la ayuda también tanatológica, y es precisamente prevenir esto, ¿no? Prevenir situaciones de ansiedad, prevenir situaciones de depresión. Y fíjate qué maravilloso también es abrirnos a hablar de la muerte de una manera muy libre y de una manera en donde puedas expresar como todas estas dudas y como todos estos miedos que genera este tema y esta palabra, ¿no? Que es muy cortita, pero es muy fuerte porque conlleva muchas cosas. Y es esto, ¿no? O sea, poder hablarlo, o sea, poder como anticipar muchas cosas para que tú puedas vivir duelos mucho más sanos, duelos mucho más conscientes, y que de alguna manera tú ya tengas como esta preparación anticipada o como esta información anticipada para que en el momento en el que suceda y entonces te enteres o sepas, entonces ya no sea como tan fuerte. O sea, el shock ya no sea como shock, o sea, que ya no sea algo que te paralice, que ya sepas qué es lo que puedes hacer, qué opciones hay, porque esto es inevitable, o sea, estamos hablando de un tema que va a ser inevitable en nuestra vida y inevitable en la vida de los que más amamos.
Entonces es como esta parte de ir haciendo como estos cimientos, el ir como conociendo esta información y que al final de cuentas la muerte no tiene nada de malo desde el sentido del descanso, ¿no? O sea, del descanso eterno y desde esta esperanza que tienen todos los enfermos terminales, por ejemplo, o las personas que han sufrido de una enfermedad durante muchos años, durante mucho tiempo, que es como también verlos morir en vida y nosotros también morir en vida por el sufrimiento y la agonía de esa persona. Entonces, si te das cuenta, el conocer un poco más de todos estos temas, el conocer un poco más de la muerte, de por qué no tenemos que hacer una fobia de este tema o de esta palabra o de este acontecimiento que es parte de nuestra vida, porque cumple un ciclo, ¿no? O sea, nacemos, nos reproducimos, crecemos, hacemos mil cosas y al final de todo esto es hasta como un regalo, ¿no? O sea, es así como que ya, ¿no? O sea, ya el trascender, el morir, es como un regalo también para ti, independientemente de cómo hayas hecho las cosas, ¿no? O sea, si las hiciste bien, si las hiciste mal, o sea, eso no tiene que ver, es como algo, volvemos a lo mismo, inevitable, es parte del ciclo de la vida. Entonces, esto es como, pues para todos, o sea, para todas las personas, ¿no? También para nuestras mascotas. O sea, también son temas delicados, son temas muy dolorosos también, porque al final de cuentas, pues es una pérdida también, ¿no? Es una pérdida humana, es una pérdida de alguien que nos ha acompañado durante muchos años, durante mucho tiempo. Y entonces, todo lo que genere vínculos va a doler, ¿no? O sea, cuando eso ya no está, cuando eso se muere, cuando eso se rompe, pues obviamente hay una reacción en el ser humano y hay una reacción también en nuestra conciencia, pero qué mejor manera que poderla afrontar y poderla resolver de una mejor manera, ¿no? Conociendo toda esta información y conociendo como todas las alternativas y opciones que hay para tú sentirte mejor. Entonces, por eso es que te puedes acercar a la ayuda profesional si tú realmente sientes, sufres y estás en constante ansiedad por esto, porque realmente se pueden cambiar las cosas, realmente se pueden modificar las cosas. Y el hecho de poder cambiar estos pensamientos, el poder hacerte ver que estás perdiendo el tiempo pensando en algo que no va a estar, o sea, que no tienes control de ello, entonces cambia la perspectiva de las cosas y cambia también la perspectiva de la vida. Entonces, te hago el día de hoy esta invitación para que si tú conoces a alguien que esté así, como en constante temor, en constante paranoia, viviendo en esto, ¿no? En esta sensación, en este pensamiento de me voy a morir y entonces cualquier cosa que me suceda ya también me sucede a mí y entonces ya sé que mi compadre está enfermo y entonces también me va a pasar a mí y entonces como él murió de cáncer también yo me voy a morir de cáncer y entonces empezamos como a agarrar, ¿no? Situaciones y cosas que no son de nosotros, que no nos pertenecen. Entonces esto se trabaja muy bien en terapia, se dan nuevas perspectivas y nuevas opciones también de cómo poder manejar esto para que vivas una vida mucho más feliz y mucho más tranquila en este tema, en este tema y en este aspecto de la muerte y de no tenerle miedo, porque realmente no tendríamos por qué tenerle miedo. Pero les digo, hay tanta información errónea en nuestro entorno, hay tanto ruido también en cómo comunicamos esta parte y en cómo la hacemos significativa de una forma tan negativa, sí, o sea, como tan fuerte, cuando en realidad pues pudiera ser todo lo contrario, pero depende del sentido que le demos siempre a las cosas y al significado. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerden pasar, por favor,
esta información, compartir el video. Recuerden que mis redes de contacto se encuentran en la descripción del canal. Y nos vemos el próximo lunes con otro tema súper interesante que tiene que ver con cómo transformar la pérdida, cómo vivir un duelo mucho más saludable, mucho más tranquilo, desde la conciencia, desde el amor y desde la gratitud. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.